Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, alegría y muchísimas buenas vibras. Yo por mi parte estoy aquí súper emocionada y lista para compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de absolutamente todos, y con toda la razón del mundo. Hoy, mis queridos suscriptores y amantes del chisme, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces, un poco agridulce mundo del drama, el romance y bueno, digamos que en la vida amorosa de nuestras estrellas turcas favoritas. Así es. Prepárense. Porque hoy vamos a hablar con lujo de detalles de la pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, fuera de la pantalla, nos regaló momentos de ensueño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero como en toda buena telenovela turca, parece que la historia de amor de nuestros protagonistas no siempre fue ni es color de rosa. ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es a veces! La verdad es que los rumores sobre una posible ruptura, un quiebre en la relación entre Hande y Kerem han estado circulando con fuerza desde hace ya un tiempo. Y como buenos fans que somos, como seguidores apasionados de esta pareja que nos conquistó con su química innegable, todos hemos estado expectantes, con el corazón en un puño, esperando una confirmación, una negación, una señal que nos diera una pista sobre lo que realmente estaba sucediendo. Bueno, parece que el silencio por fin se ha roto. Y hoy en este vídeo vamos a analizar a fondo con todo el rigor periodístico que nos caracteriza, qué ha pasado, qué se ha dicho, qué se ha especulado, y lo más importante, qué revelaciones han hecho Hande y Kerem al respecto. Vamos a desentrañar los misterios de este romance que nos tuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Así que prepárense. Porque vamos a descubrir todos los detalles, las pistas, las declaraciones, las indirectas y las especulaciones que nos dan una idea, aunque sea parcial, de qué está pasando realmente con esta pareja que tanto queremos, que tanto admiramos y que tanto extrañamos ver juntos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias más jugosas, los análisis más detallados y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la clave para estar al día con todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el chisme. Abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Para entender bien todo este embrollo, toda esta historia llena de rumores y especulaciones, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo. Volvamos a los inicios, a ese momento mágico en el que todo comenzó. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya saben, se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air, la serie turca que conquistó el mundo. La química entre ellos era simplemente innegable, literalmente se podía sentir a través de la pantalla, desde el primer episodio. Era algo palpable, algo que trascendía la actuación. La conexión entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, los personajes que interpretaban, era tan fuerte, tan intensa, que inevitablemente los fans, los seguidores de la serie, comenzamos a shippear a Hande y Kerem, a desear que el amor de la ficción se hiciera realidad. Y para nuestra inmensa alegría, para la alegría de millones de fans en todo el mundo, el amor traspasó la ficción. El amor traspasó las pantallas. Desde el principio, el romance entre Hande y Kerem fue un torbellino de emociones. Las fotos juntos, las declaraciones de amor públicas, las muestras de cariño en redes sociales. Todo era perfecto. Todo era como un cuento de hadas. Parecían la pareja ideal, la pareja soñada, la pareja que todos anhelamos. Viajes románticos, eventos glamurosos, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa, fiestas de cumpleaños inolvidables. Cada momento que compartían juntos era capturado por las cámaras de los paparazzi, por las redes sociales, y nos hacían creer que el amor verdadero sí existe, que el amor eterno es posible, que las historias de cuento de hadas a veces se hacen realidad. Compartían fotos besándose, abrazándose, mirándose con esa complicidad que solo sienten las parejas enamoradas. Sus declaraciones de amor eran constantes y sinceras. Nos contaban cómo se sentían el uno por el otro, cómo se admiraban, cómo se apoyaban. Nos hacían soñar con el amor, con la felicidad, con la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja. Pero como suele pasar, como es la ley de la vida, la felicidad, por desgracia, no es eterna. La vida es un camino lleno de altibajos, de momentos buenos y momentos no tan buenos.
Y lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem no fue la excepción. Los primeros rumores de crisis, las primeras señales de que algo no andaba del todo bien, comenzaron a surgir, a filtrarse a principios de este año. Algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho de los secretos de las celebridades, comenzaron a especular sobre una posible separación. Las razones que se barajaban en esos momentos eran variadas, y como siempre sucede en estos casos, generaron todo tipo de especulaciones y conjeturas. Se hablaba de supuestas diferencias de opinión, de una posible incompatibilidad de agendas, de la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus apretadas agendas profesionales. Incluso, como suele ocurrir en estos casos, se habló de terceras personas, de supuestas infidelidades, de triángulos amorosos que habrían puesto en peligro la estabilidad de la pareja. Pero en ese momento, en esas primeras semanas, todo eran rumores, todo era especulación, nada confirmado. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no había logrado obtener ninguna prueba concreta, ninguna declaración oficial, nada que confirmara los rumores de crisis. Hande y Kerem, por su parte, mantuvieron un silencio prudente, un silencio estratégico. No negaron rotundamente los rumores, pero tampoco los confirmaron de forma explícita. Adoptaron una postura discreta, evitando hacer declaraciones públicas sobre su relación. Este silencio, como suele suceder en estos casos, alimentó aún más las especulaciones, avivó el fuego de la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. La gente, los fans, los seguidores de la pareja, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario, cada me gusta en las redes sociales, buscando pistas, buscando señales que revelaran la verdad sobre su relación. En el mundo del entretenimiento, en el mundo de las celebridades, cualquier silencio, cualquier falta de comunicación, se interpreta como una confirmación tácita, como una forma de admitir, sin decirlo directamente, que algo no está bien. Y eso fue exactamente lo que sucedió en el caso de Hande y Kerem. A medida que pasaba el tiempo, a medida que las semanas se convertían en meses, era cada vez más evidente, más notorio, más palpable que algo no andaba bien entre ellos. Dejaron de aparecer juntos en público. Ya no se les veía compartiendo momentos en eventos, en estrenos, en fiestas. Ya no compartían fotos juntos en redes sociales. Aquellas hermosas fotos que solían publicar en Instagram, mostrando su amor, su felicidad, sus viajes, sus momentos de complicidad, dejaron de aparecer. Y cuando excepcionalmente compartían alguna foto o vídeo, era en eventos separados, en momentos diferentes, en situaciones que no implicaban la presencia del otro. Para los fans, para los seguidores que tanto amaban a esta pareja, esto fue como un balde de agua fría, como un golpe al corazón. La esperanza de verlos juntos, de verlos felices, de verlos enamorados, se desvanecía poco a poco, se iba apagando como una vela consumida por el viento. La ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en redes sociales, las declaraciones ambiguas, las evasivas ante las preguntas de los periodistas. Todo apuntaba a una sola conclusión: algo había terminado, algo se había roto, algo se había apagado. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles son las razones detrás de esta posible ruptura? ¿Qué fue lo que llevó a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, a tomar caminos separados? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante, donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las pistas, de las declaraciones a medias, de los rumores, de los análisis y de la búsqueda de la verdad. Después de meses de silencio, después de meses de especulaciones y de conjeturas, tanto Hande como Kerem, por fin, han roto su silencio, aunque no de la forma en que todos esperábamos. No ha habido una declaración oficial conjunta, un comunicado a los medios de comunicación, una entrevista exclusiva en la que revelaran todos los detalles de su separación. La información, las revelaciones, las pistas, han ido llegando a cuentagotas, a través de diferentes medios, a través de declaraciones indirectas, a través de entrevistas en las que con habilidad y diplomacia han evitado dar una respuesta directa, pero que han dejado entrever con sus palabras y sus gestos, la verdad sobre su situación sentimental. Por ejemplo, Hande, en una entrevista reciente, fue abordada por un periodista que le preguntó directamente sobre su relación con Kerem. La pregunta fue directa y sin rodeos: ¿es cierto que has terminado tu relación con Kerem Bürsin? La respuesta de Hande fue, como era de esperar, bastante ambigua, pero reveladora. Evitó confirmar o negar rotundamente la ruptura, pero sus palabras, su tono de voz, su lenguaje corporal, dejaron entrever la verdad. Dijo algo así como:
la vida es un camino lleno de cambios, de momentos inesperados, y a veces las cosas toman direcciones diferentes, toman rumbos distintos. Lo importante es el respeto y el cariño que queda, el cariño que siempre existirá, independientemente de la situación. Uy, uy, uy. ¿Qué les parece? ¿A qué suena eso? A mí me suena a, sí, a una separación. A una separación amistosa, a una separación basada en el respeto y el cariño mutuo, pero a una separación al fin y al cabo. Pero como siempre, la forma en que Ande lo dice, la forma en que elige las palabras, es clave. No hay rencor, no hay malos sentimientos, no hay reproches. Se percibe un cierto grado de madurez, de aceptación, de resignación, pero también de respeto y de cariño. Como ella misma dice, el respeto y el cariño que queda, que permanecerá para siempre a pesar de la separación. Por otro lado, Kerem también ha hecho algunas declaraciones que sugieren lo mismo, que apuntan en la misma dirección. En una reciente aparición pública en un evento social, un reportero, aprovechando la oportunidad, le preguntó directamente sobre su relación con Ande. La pregunta, como era de esperar, era inevitable. Kerem, ante la pregunta del reportero, respondió con una sonrisa un poco triste, con una mirada que denotaba cierta melancolía. Hemos compartido momentos muy bonitos, momentos inolvidables, momentos que siempre recordaré con cariño. Pero la vida es así, la vida es un camino lleno de sorpresas, y cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su propio destino. Otra vez, la misma tónica. Evidentemente no hay una confirmación explícita, no hay una declaración que diga, sí, nos hemos separado. Pero las palabras son claras, las palabras son elocuentes. Es como si estuvieran tratando de comunicar la noticia, de comunicar la verdad, sin decirlo directamente, sin ser completamente explícitos. Tal vez buscando proteger su privacidad, tal vez tratando de suavizar el golpe para sus fans, para no causar tanto dolor, para no generar tanta controversia. Tal vez simplemente tratando de ser diplomáticos y de evitar generar más especulaciones y rumores. Pero lo cierto es que tanto las declaraciones de Ande como las de Kerem nos dan una idea clara de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta separación? ¿Qué factores podrían haber influido en la decisión de poner fin a su relación? Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones, las conjeturas y, por supuesto, el trabajo de los medios de comunicación, que siempre están buscando la verdad, investigando, analizando, recopilando información. Se han mencionado varios factores que podrían haber influido en esta decisión, en esta ruptura, en este quiebre en la relación. Uno de ellos, uno de los más recurrentes, es la presión mediática. Ande y Kerem, como una de las parejas más famosas, más mediáticas, más queridas y seguidas de Turquía, siempre han estado en el ojo público, en la mira de los paparazzi, en el centro de atención de los medios de comunicación. Cada paso que daban, cada gesto, cada palabra, cada foto, cada publicación en redes sociales, era analizado, comentado y criticado. Esta presión constante, esta exposición mediática, este escrutinio constante podría haber afectado la relación, desgastándola poco a poco, erosionándola, minando la intimidad y la privacidad de la pareja. Otro factor que se ha mencionado, que se ha especulado, es la diferencia de agendas, la incompatibilidad de horarios. Ambos son actores muy solicitados, con carreras exitosas, con proyectos en diferentes lugares, con agendas apretadas y exigentes. La distancia, los viajes, la falta de tiempo para compartir juntos, para estar el uno con el otro, para cultivar la relación, podrían haber generado conflictos, discusiones, tensiones y finalmente haber contribuido a la separación. Y por supuesto, no podemos descartar las típicas diferencias de opinión, las incompatibilidades que surgen en cualquier relación, por más perfecta que parezca. A veces simplemente las parejas se dan cuenta de que tienen diferentes expectativas de la vida, diferentes metas, diferentes sueños, y que por mucho que se quieran, por mucho que se amen, por mucho que lo intenten, no pueden seguir juntas. No pueden compartir un futuro en común. Pero, ¿qué hay de los rumores sobre terceras personas? ¿Son ciertos? ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo triángulos amorosos que terminaron por romper la relación? Bueno, hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta que respalde esas especulaciones. Han circulado nombres, se han mencionado supuestos involucrados, pero no hay fotos, no hay declaraciones, no hay pruebas que confirmen que alguno de ellos haya sido el causante directo de la ruptura. Son solo rumores, especulaciones sin fundamento que, como siempre, se alimentan del morbo y de la curiosidad del público.
Lo que sí es cierto es que tanto Ande como Kerem han estado muy enfocados en sus carreras profesionales. Han estado trabajando en nuevos proyectos, en nuevas series, en nuevos roles, tratando de mantener una actitud positiva y profesional, a pesar de todo. Ande, por ejemplo, ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo una nueva serie que promete ser un éxito. Y Kerem, por su parte, sigue cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y películas. Ambos parecen estar tratando de enfocarse en sus trabajos, en sus carreras, para distraerse, para superar el dolor de la separación, para seguir adelante. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Se han separado Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, basándonos en las declaraciones de ambos actores, en la ausencia de interacciones en público y en redes sociales, y en las especulaciones de los medios de comunicación, parece ser que sí. Aunque no hay una confirmación oficial y explícita, todo apunta a que la relación ha terminado, a que han tomado caminos separados. ¿Por qué se separaron? Las razones exactas, las razones precisas, no las sabemos con certeza, pero todo apunta a una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias de agenda, las posibles incompatibilidades y quizás algunas diferencias personales que finalmente los llevaron a tomar esta difícil decisión. Lo importante, lo fundamental, es que a pesar de la tristeza que nos pueda causar, debemos respetar la decisión de ambos. Son personas con sentimientos, con emociones, con derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas. Y por supuesto debemos desearles lo mejor en el futuro, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Debemos desearles felicidad, éxito y que encuentren el amor, si así lo desean. La vida es un camino, como bien dicen ellos, y a veces los caminos se separan, aunque hayan compartido un tramo juntos. Lo importante es recordar los buenos momentos, los momentos felices, y agradecer lo que vivieron. Y bueno, hasta aquí el chisme por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil. Recuerden que este es un tema delicado, y debemos tratarlo con respeto y consideración. Respeto por la privacidad de Hande y Kerem, y consideración por el dolor que puedan estar sintiendo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que puedan reconciliarse en el futuro? ¿Creen que esta separación es definitiva? ¿O creen que en algún momento el destino los volverá a unir? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Quiero saber qué piensan, quiero leer sus teorías, quiero saber si están de acuerdo conmigo o si tienen una visión diferente. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les fue útil y si les brindó información que desconocían. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver, gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besos. Y hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, el chisme siempre continúa.